If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. From the valley of the jolly, ho, 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 Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en el noreste de Madrid, estamos en Majadahonda, nos hemos venido a la sede social, a la sede corporativa de Mapfre. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con Daniel Largacha, director de operaciones de seguridad de la compañía. Como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de operaciones de seguridad, SecOps. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Querido Dani, qué alegría tenerte en Conservas Guillén. Recuerdo que hace ya muchos meses que te tiré la caña para traerte al programa y bueno, me dijiste que sí desde el principio, pasa que es cierto que ha costado mucho ponernos de acuerdo. Bueno, muchas gracias además, por primer lugar, por aceptar mi invitación y por estar aquí conmigo. Pues agradecido tengo que estar yo por invitarme. Para que también los oyentes que nos escuchan sepan un poco, estamos en una sala que se llama Ágora aquí en la sede social de Mapfre en Majadahonda, que es maravillosa, es como un auditorio que tiene una acústica excelente y que además esto tiene pinta de ser muy útil de cara a todo lo que a mí me gusta mucho, que es una de mis pasiones, que es la divulgación, la comunicación, también, ¿no? el ayudar a esa parte más docente, ¿no? Una sala muy chula. ¿Quién es Dani Largacha? Porque a mí me gusta que el invitado, que el enlatado del día se autopresente, que también nos sirve para conocerle mejor. Pues, bueno, lo primero que la sala es lo que te mereces, ¿eh? Te buscaba la mejor sala porque sabía que iba a estar a tu altura. Bueno, pues yo soy un apasionado de la ciberseguridad. La verdad es que llevo pues más de 20 años dedicándome a la ciberseguridad. Siempre estudié tecnología porque siempre me ha gustado la tecnología, aunque yo empecé más por un interés enfocado en los videojuegos y en qué había detrás de los videojuegos, ¿no? Que fue lo que me hizo interesarme por la tecnología, y a partir de ahí pues, he pasado pues, por algunas empresas como Telefónica, luego he pasado por consultoras, además prácticamente puedo decir que lo dejé casi todo, ¿no? Un puesto pues bien posicionado y además con bastante buenas perspectivas por dedicarme a la ciberseguridad. En algún momento Telefónica fue de las primeras empresas que se empezaron a dedicar a esto, con el proyecto Escudo. Me despertó ese gusanillo, ¿no? de la ciberseguridad, y yo me quería dedicar a eso, ¿no? Como allí no podía en esos tiempos, pues me dediqué a la ciberseguridad en el mundo de la consultoría, ¿no? Después de unos años de consultoría, pues acabé aquí en Mapfre ya en el año 2005, llevo 20 años aquí, donde, bueno, pues a pesar de ser una empresa aseguradora, se empezaron a tomar en serio la ciberseguridad, y a partir de ahí pues he pasado por diferentes roles, hasta el rol que ocupo ahora de director de operaciones de ciberseguridad. Soy ingeniero informático y en general soy un apasionado por la tecnología, todo lo que está alrededor de la tecnología. Me considero un tecnólogo. Bueno, yo creo que al final, yo llevo también 30 años en tecnología y igual, ¿no? Yo me acerqué a la tecnología por entender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban los videojuegos, y al final es algo que a los que nos gusta la tecnología, al final es una pasión, ¿no? Y somos unos privilegiados y unos afortunados, ¿no? Totalmente. Y luego, esto lo voy a decir yo, pero un tío del Atleti.
Que le está entrevistando un merengón del Madrid. De aquí no puede salir nada más que cosas buenas. Por supuesto que sí, además en una sana rivalidad como tiene que ser, competida pero sana rivalidad. Claro que sí. Claro que sí. Ya sabes, además, Dani, que a mí me gusta hacer tres preguntas de carácter personal que también nos permiten conocer mejor al invitado. ¿Una ciudad? Pues no sé si va a ser el estereotipo, pero una ciudad que me apasiona, aparte de la que vivo, pero Nueva York. Nueva York he estado ya 4 veces y reconozco que creo que estaré otras 4 más. Hace poco, bueno, han sido varias personas, no muchas, pero sí que varias personas las que han dicho Nueva York. Recuerdo que Javi de Alphans y también, por ejemplo, Laura Parra de Cennes nos dijo Nueva York, y seguramente alguno más, pero ya son tantos los invitados que empiezo a mezclar ciudades. ¿Una comida? Pues aquí seguramente no va a haber tanta coincidencia. A mí me apasionan los calamares en su tinta. Toma ya. Sí, además es una comida muy española que cuando la ven alguien de fuera te miran así como diciendo, ¿pero qué está comiendo ese señor? ¿No? Me apasionan los calamares en su tinta. Eres el primero, y esto sí que no hay duda alguna, que dice calamares en su tinta. ¿Y una afición? Pues, bueno, lo he medio dicho antes, yo soy un apasionado por la tecnología. Cualquier aspecto que esté relacionado con la tecnología me encanta investigar sobre la tecnología, ¿no? Pero bueno, si hay que, por decir otra cosa, me gustan también mucho los deportes, ¿no? Soy un apasionado de los deportes y aparte me sirve como válvula de escape pues, sí. para desengrasar un poquito la mente y además he de decir que gran parte de mis mejores ideas del trabajo se me han ocurrido haciendo deporte. Me ocurre lo mismo cuando salgo a correr. Últimamente he dejado de correr más por temas de que al final es para mí muy impactante la rodilla y tal, pero bueno, o sea, andar por el campo o la bicicleta. Entonces, cuando tú estás solo con tu mundo, ¿no? Y cuando además dejas de pensar, porque ya cuando empiezas a hacer deporte llega un momento que el cerebro hace un clic y deja de pensar, y ahí es cuando de repente vienen las mejores ideas. Porque luego cuando vuelves se te ocurren cosas, ves las cosas desde todo plano o prisma diferente y se te ocurren muy buenas ideas. Totalmente de acuerdo. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a hablar del tema principal del día, ¿no? Yo creo que las has adelantado un poco cuando te has presentado. Hemos tratado muchas temáticas en estos más de 30 episodios conservas que hemos hecho aquí en Conservas Guillén, pero hay uno que no hemos tratado que para mí es fundamental y que impacta en el día a día de las organizaciones y las instituciones, que son las operaciones de ciberseguridad. Si tuvieras que describir de forma rápida, en un minuto, qué son las operaciones de ciberseguridad, ya sé que no es fácil porque es intentar resumirlo demasiado conciso, ¿no? Pero ¿qué son las operaciones de ciberseguridad? Y luego hablamos de por qué son tan importantes y por qué nos impactan tanto en el día a día. Pues las operaciones de seguridad podemos resumirlas como la seguridad del día a día, ¿no? Es todas aquellas acciones o actividades que te permiten pues, bueno, pues adecuar los controles, tecnologías y los procedimientos que tienes en tu organización para protegerte, ¿no? Y ahora si quieres entramos en detalle, porque la verdad es que... Sí, porque al final dentro de esas operaciones del día a día, al final hay múltiples dimensiones y hay claramente identificadas muchas subdivisiones de las operaciones, ¿no? Pues podemos hablar de SOCs, de CSIRT, de COSIS, estos palabrejos raros que siempre decimos en ciberseguridad, que yo intento no utilizar en Conservas Guillén porque nos escucha mucha gente que se acerca a la ciberseguridad o bien por curiosidad o porque está empezando. Entonces, ¿cómo podríamos un poco desglosarlo en distintos grupos o en base a no sé, a qué cosas ocurren en el día a día y cómo además nos organizamos para con esas técnicas y con esas distintas tecnologías, soluciones, como metodologías, ayudar en ese día a día? Pues mira, déjame que dé un paso para atrás, ¿no? Porque como ya uno va siendo mayor, ¿no? Yo empecé como tú y como muchos otros compañeros en esto de la ciberseguridad, pues prácticamente a principios de los años 2000, ¿no? Sí. Ahí se entendía, o sea, la manera de entender la seguridad está totalmente alejada de cómo se entiende ahora, ¿no? No porque fuera una visión errónea, sino porque también es verdad que el contexto y el escenario era completamente diferente, ¿no? Entonces, en esa época se tenía una visión de la seguridad como un poco más táctica y estratégica. Pues yo creo que era muy común hablar iba a decir de la ISO 27001, pero por esa época ni siquiera existía. Ni siquiera existía la ISO, existía la British Standard 7799, ¿no? Sí. Que después desencadenó la ISO 17799, ¿no? Eso provocó que en efecto había una seguridad de la información que estaba muy pensada en
aproximaciones sucesivas basadas en análisis de riesgos, que partía todo de una política, que partía después de una normativa, de un cuerpo normativo, de una serie de controles, ¿no? Eso, cada vez que había una derivada hacia abajo, digamos que a mi entender, en cada paso que daba, perdía un poquito, ¿no? A día de hoy, la manera de entender la ciberseguridad es completamente diferente. No quiere decir que esta visión haya que abandonar, no, es una visión que hay que seguir manteniéndola para esa visión estratégica y visión táctica, pero nace lo que se llama la ciberseguridad hoy en día, o una visión más operativa, ¿no? Tenemos una amenaza que es completamente dinámica, atacantes cambiando de técnica y de infraestructura continuamente, utilizando nuevas vulnerabilidades, que constituyen, ¿no?, un nuevo escenario de amenazas, ¿no?, que con esa aproximación antigua, ¿no?, era difícil de atajar, ¿no? Oye, pues, sí, porque es muy dinámico y muy cambiante. Claro. Claro, cuando tú hablas de estrategia y de táctica, exige una planificación a medio y largo. Claro. Y aparte que luego no permea bien hacia abajo, claro. Es decir, una ISO 27001 te puede hablar de normativas, de políticas, etcétera, incluso llegar a decir qué controles. ¿Tienes controles de seguridad con respecto al control del malware? Etcétera? Sí, y en ese momento pues ya tienes un cumplimiento. Yo le hacía a un compañero, le hacía, para que lo entendiera, le hacía, te enseñaba esta afirmación, le decía, ¿tú sabes cuántos elementos de configuración tiene el antivirus que nosotros tenemos? Y claro, se quedaba como diciendo, bueno, un antivirus, el de mi casa, yo tengo un antivirus. Digo, bueno, pues en una empresa, los antivirus que se manejan son antivirus muchísimo más complejos de manejar y con un nivel de personalización altísimo. 140. Entonces, ¿cómo puedes configurar esos 140 controles que tiene el antivirus realmente para que cumpla o que sea adecuado a tu posición, ¿no? Porque simplemente con tener el antivirus puedes decir que eres cumplido. Sí, es un check de los requisitos, claro, que te exigía la norma. Esa visión de arriba abajo que aportaban las anteriores, las visiones más clásicas de la seguridad, hay que complementarla con una visión de abajo arriba, ¿no? Una visión que no tenga tanto en cuenta pues esa visión estratégica, pero sí una visión de contexto. Entonces, yo, ¿cómo puedo estar lo mejor protegido sin tener que hacer ese replanteamiento de mi posicionamiento continuo basado en análisis de riesgos, que es lo que hacía la ISO 27001, ¿vale?, que son procesos muy largos, muy costosos? ¿Cómo lo puedes hacer? En base a una ejecución de las operaciones de ciberseguridad que sea mucho más dinámica. Entonces, lo que hacemos en los equipos de operaciones de seguridad es construir la seguridad de abajo arriba, ¿no? Y bajo mi punto de vista, y bueno, es la estrategia que hemos decidido implementar aquí, la unión de esos dos puntos de vista, a nuestro entender, es la mejor unión. Claro, es más difícil que de abajo arriba llegues a tener un buen planeamiento táctico, un modelo que te permita pues realmente tener un plan estratégico. Pero sí que combinándolo con el otro, sí que te permite pues tener una posición adecuada a la amenaza, mucho más adecuada. ¿Cómo funciona un departamento de operaciones de seguridad? Pues mira, cada uno tiene su propia fórmula. Pero básicamente podríamos decir, volviendo otra vez al ejemplo del antivirus, en cómo yo puedo adecuar ese antivirus que yo tengo, ¿no?, con esas 140 posibilidades de configuración, a las amenazas que yo creo a las que la empresa está más expuesto, ¿no? Uh-huh. Y eso te permite, sin tener que cambiar tu estrategia, tu táctica, ¿no?, estar adaptado a ese nivel de la amenaza, de tal forma y manera que la amenaza es capaz de cambiar en un mes, en una semana o en un día, y yo puedo ser capaz de adaptar en la medida de lo posible, ¿no?, esas capacidades de seguridad. Yo creo que al final, claramente, la ciberseguridad operativa nos permite, gracias a ese contexto y conocimiento de tu entorno, ser mucho más dinámico a la hora de mitigar amenazas cambiantes que cambian por múltiples motivos. Y cuando juntamos esa de operativa, táctica, estrategia, a un concepto más de estrategia, táctica operativa, y se mezclan, permite que ese plan director, que esa estrategia, que esos planes sean muchos más eficientes y reales en el día a día. Al final son más terrenales. Yo creo que son más efectivos. Y al final es más efectivo porque está contextualizado en la realidad de tu entorno. Con lo cual, de hecho, vemos que recientemente hay una aproximación de cambiar una ciberseguridad más proactiva, donde además el riesgo
que no es nuevo, esto es de toda la vida, pero el riesgo tiene que ser medible de forma dinámica, porque al final el riesgo es cambiante. Yo creo que los análisis de riesgos basados en la 27001, en esas tácticas de arriba abajo, tienen sus deficiencias, no, lo pero cual está muy bien quiere decir para que, claro, estructurar determinados, para construir estrategias y planes. Pero es cierto que tienen que evolucionar y se tienen que alimentar de la ciberseguridad operativa para que el riesgo sea dinámico, cambiante, adecuado al contexto y más eficiente en el día a día. que eso es lo que más o menos trataba de traer el nuevo enfoque de la ciberseguridad, ya con el framework del NIST, Correcto. de procesos concurrentes que se ejecutaran de manera independiente, de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, pero de manera concurrente, ¿no? Es decir, que no tuvieras que esperar a volver a hacer un plan director, volver a hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Que tú fueras capaz de ir adecuando tus capacidades de protección, ¿no? Al entorno, evidentemente dentro de las posibilidades. Tampoco puedes dar un giro de 180 grados, pero sí que generalmente cuando una empresa se preocupa por la seguridad en general, si es capaz de coger esas riendas, ¿no? de ejecución de la seguridad operativa, es capaz de adaptar mucho mejor sus capacidades al estado de la amenaza. Sí, yo creo que es un buen ejemplo las distintas dimensiones de NIST, no confundir con NIST, sino NIST, que intento siempre ser divulgativo, para que la gente lo busque. Yo creo que nos permite identificar las distintas dimensiones de la ciberseguridad, ponerlas a jugar juntas, pero además tienen que ser totalmente retroalimentadas unas con otras. Y concurrente. Y concurrente, yo creo que esa es la clave. ¿Qué herramientas tiene la ciberseguridad operativa? Yo sé cómo estáis estructurados en Mapfre, pero no. Sí. Sí que me gusta que lo cuentes tú, que estás en el día a día y diriges a distintos equipos que además tienen misiones muy distintas, ¿no? Y muy objetivos claramente diferenciados, ¿no? Pero el objetivo común, el objetivo global, sí que lo tenemos claro, que es proteger pues, los intereses de los accionistas, de los clientes, la privacidad de los clientes y que la empresa siga funcionando. Eso lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Luego, la receta que tiene que emplear cada empresa, pues evidentemente es que cada empresa tiene que tener su propia receta, ¿no? Al igual que cada industria es un mundo, ¿no? Está exacto. clarísimo, ¿no? No, incluso dentro de cada sector y cada industria, cada empresa funciona de una manera, ¿no? Pero sí que es cierto que yo os conozco un poco, y antes de grabar me ha estado explicando un poco, me ha presentado a compañeros de su equipo. El modelo que tenéis aquí lo he visto replicado en muchos más sitios. Quizá no copia-pega, pero sí muchas sinergias. Algunos con servicios subcontratados, otros con servicios propios, sí. Pero al final esa metodología y esas distintas técnicas las estoy viendo de forma cíclica y es algo bastante común en la industria, ¿no? Sí, bueno, con algunas diferencias, sí, pero sí, nosotros nacimos ya, además Mapfre es una empresa que apostó ya desde el año 2005 en la ciberseguridad. Bueno, antes de que yo entrara ya había una apuesta firme por la ciberseguridad, yo creo ya por el 2003, ¿no? Además, en un sector asegurador que por esa época pues no era un sector en el que la ciberseguridad estuviera especialmente desarrollado, pero ahí sí que, por ejemplo, en esta empresa sí que había una sensibilidad especial por la ciberseguridad, ¿no? De hecho, tanto es así que, por ejemplo, nosotros montamos el centro de operación de seguridad, lo que sería para las capacidades de monitorización, etcétera, allá en el 2008, y lo certificamos y fuimos la primera empresa puramente aseguradora en entrar en el FIRST en el año 2012, ¿no? O sea mira, por un poco, mandarle unos datos a los oyentes, ¿no? 2003, 2005, estamos hablando de la prehistoria de la ciberseguridad. Estamos hablando de que los CISOs y los conceptos de ciberseguridad nacen en quizás incluso hasta un poquito más tarde. Yo creo que nacen en el 2007, 2010, 2012. Estamos hablando de que fuisteis muy pioneros, sí. Y entendisteis claramente que esto era una prioridad operativa para la compañía. Por esa época, muy poca gente empresas que tuviera grupos de operaciones de seguridad, te lo puedes encontrar en los bancos y en alguna telco. Las telcos grandes, ¿no? Y fuera de eso, prácticamente nada, ¿no? Sí. Y además ahí ya prácticamente definimos una estrategia de cómo queríamos montarlo, que en líneas generales, luego evidentemente en el detalle sí que lo hemos ido modificando, pero que en líneas generales no lo hemos modificado, ¿no? Nosotros partimos de una base de, evidentemente, el área de operaciones de seguridad tenía que ser un área con carácter operativo. De hecho, nuestro trabajo del día a día es
claramente, pues eso, trabajo del día a día, de que si un día no venimos a trabajar, la empresa lo nota, ¿no? Porque además ya estamos tan metidos en lo que son, en el día a día de la organización, que eso pues se llega a notar, ¿no? Aportamos además siempre que tratando de buscar en aquellos sitios en los que puedes, que no siempre es posible, pero siempre que te da la oportunidad, que pues aquellos resquicios para que se te vea el valor, porque si no, en un área de operaciones de ciberseguridad solo se te va a ver el valor cuando hay un problema, ¿vale? Y además cuando ya tienes el problema ya lo tienes, porque ni siquiera un conato de problema te va a venir a ayudar, ¿no? Bueno, esas líneas generales básicamente eran, nosotros queremos ejecutar dos funciones, lo que es monitorizar y proteger, y gestionar los accesos, ¿vale? Con esas dos funciones empezamos a trabajar en qué queríamos hacer, y además siempre hemos tenido muy en mente que la seguridad es una condición holística, es decir, la seguridad o los incidentes de seguridad pueden tener su origen en el ámbito físico-lógico y después podrán tener los impactos que tengan, ¿no? Pero aquí hablamos de una seguridad. Evidentemente luego hay disciplinas y especializaciones, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque realmente donde empezamos fue con una central receptora de alarmas. En el ámbito físico, ¿no? Pues como pueda ser de cualquiera de las que conocéis que tenemos en casa, doméstico o sí. Pues eso, pero conectando simplemente nuestras oficinas y edificios, ¿no? A partir de ahí, ya el germen de esa mentalidad operativa ya estaba sembrado. Y empezamos a montar otros grupos, ¿vale? Montamos el equipo de lo que llamamos nosotros el CERT, ¿no? Que es el equipo de monitorización y respuesta en el ámbito lógico, equipo 24 horas, además con una capacidad transversal para toda la organización, somos una multinacional que está presente en 40 países, con una peculiaridad que hay países como en España, que somos una empresa muy grande, o en Brasil, pero luego tenemos otros países en los que las empresas pues, son muy pequeñas, y si no tuviéramos estas capacidades completamente centralizadas, jamás se podrían permitir tener estos servicios de manera centralizada. Pero es que la red de la que estamos conectados nosotros es única, con lo cual no tiene sentido proteger solo las grandes y las pequeñas no protegerlas, ¿no? Es decir, monitorizar y proteger con dos ámbitos, el CERT y la CRA, ¿vale? La central receptora de alarmas y el CERT, que es el equipo de detección y respuesta en el ámbito lógico. Y luego la habilitación de accesos. De la misma forma, pues en el ámbito físico, todas las acreditaciones a nivel físico que tenemos incorporadas en nuestro sistema corporativo de gestión de accesos, eso se gestiona de manera centralizada para toda Mafre. Y eso mismo lo hacemos en el ámbito lógico, para todos los usuarios internos, empleados, mediadores, proveedores, todos ese tipo de gestión de accesos lógicos, que en esa época ya pues era un poco atrevido, estamos hablando del año 2007, pues también pasaban por seguridad. Curiosamente, yo creo que el tiempo nos acaba dando la razón, porque a día de hoy la identidad es la llave. Totalmente de acuerdo. Y además hemos visto cómo nosotros, que llevamos mucho tiempo desarrollando esta función de monitorización y detección, hemos visto cómo los ataques han ido pasando del plano de la red, del plano de los sistemas, al plano de las aplicaciones y los servicios que tienes publicados. Y para tener capacidad de visibilidad sobre ese plano, tienes que tener un control absoluto de la identidad. Estás escuchando Conservas Guillem. Hemos visto cómo anteriormente los ataques entraban por los perímetros, al final en los distintos perímetros de conexión de nuestros servicios y aplicaciones eran por donde nos entraban los distintos ataques, y ahora hemos visto como el nuevo perímetro para mí es la identidad. Entonces, por buscar el símil, el perímetro tradicional se ha difuminado con las distintas soluciones de modelos híbridos, nube, SaaS, mundo hiperconectado, multitud de conexiones distintas. Hemos visto como la ciberseguridad ha dejado de pivotar alrededor del perímetro para empezar a pivotar alrededor de la identidad digital. Es que es fundamental. De hecho, gran parte de los, no todos, pero gran parte de los ataques de ransomware se inician por un ataque basado en identidad. De hecho, es un ataque basado en identidad. Sí, ¿vale? Cómo entran, cómo se hace con una identidad privilegiada, y luego lo que es el ransomware en sí, pues es la cúspide de la montaña o del iceberg, que es el lanzar el ransomware. Bueno, hay un quinto grupo, ¿vale?, que tenemos dentro que además es muy importante, que tenemos dentro del área de operaciones, que es aquel que se encarga de la explotación de las tecnologías de seguridad. Porque eso también fue una decisión que tomamos allá por el 2005, al principio por un principio de independencia, que las tecnologías de seguridad estuvieran separadas de lo que eran las tecnologías generales, ¿vale?,
por una cuestión de expertise, de cariño, de especialización que requerían sobre todo, incluso de higiene, ¿no? Sí, por esos tiempos, sí, y también de higiene. También es verdad que además en esos tiempos la manera de dotar de capacidad operativa a los equipos de operación, a los otros que te he comentado, era llevando cerca estas tecnologías, de tal forma y manera que a día de hoy pues aquí llevamos desde los antivirus, los IPS, toda la tecnología SIEM, bueno, cualquier tecnología de seguridad que se te pueda ocurrir, SASE, NAC, etcétera, la llevamos desde aquí, ¿no? Eso permite que todas aquellas tecnologías que tengan una función habilitante a la hora de los accesos, pues esté bien engrasada con nuestro equipo de gestión de accesos y además permite tener un perfil muy conocido de cómo funcionan nuestros sistemas y cómo funciona nuestra red, ¿no? De tal forma de manera que tenemos muy bien ajustado, ¿no? Aunque nos queda mucho trabajo por hacer, como en todos los sitios, pues todas aquellas detecciones, ¿no? Con todas aquellas casuísticas, conocemos muy bien nuestra red, que nos permite detectar pues, cualquier anomalía. Bueno, la red, las aplicaciones, y los sistemas y las dependencias, con lo cual lo hablábamos antes de off the records, pero sí que es cierto que me parece muy, muy interesante cómo a través de la identidad digital y de la gestión de accesos te incorporas y tienes una visión privilegiada de negocio, porque al final vas a conocer cuáles son todos tus activos, tus joyas de la corona, tus aplicaciones, etcétera, 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 de primera mano. Porque si falla cualquiera de esos accesos, o hay una anomalía, o un incidente, al final es fundamental tener claramente identificado cuál es ese mapa y qué dependencias tiene. Y ya no solo el mapa, sino también todo el ecosistema que hay alrededor, no solo de sistemas, sino de personas. Es decir, quiénes son los owners del negocio, que te pueden decir cómo se puede actuar, si se puede parar, si no se puede parar, los owners de la plataforma tecnológica, que también te pueden dar la llave de conocimiento que te falta en ese pequeño momento para tratar la tecnología. Sí. La verdad es que es un camino que teníamos claro que queríamos recorrer y que con el tiempo nos hemos dado cuenta que nos ha traído muchos más beneficios que en su momento pues no pensábamos que nos iba a traer. Además, y esto también lo comentábamos antes, yo creo que claramente te empodera y te posiciona como un elemento que genera valor al negocio. Porque al final te estás anticipando a cualquier problema gracias a ese conocimiento. Muchas veces cuando pensamos en la ciberseguridad o en la seguridad operativa, nos acordamos de ella cuando hay un incidente, cuando tenemos un problema, pero claramente esto cambia la balanza y posicionamos la ciberseguridad o la seguridad operativa como un elemento totalmente habilitador y que además te permite hablar con los stakeholders y con los distintos owners del negocio de forma directa. Y tomar acciones bastante rápidas. Es decir, si tienes que cortar el acceso a una aplicación o a un grupo de usuarios o a un grupo de clientes, ¿no? Pues esa visibilidad y esa cercanía con el negocio te permite poder actuar de manera rápida, sin que tengas que... No puedes tener un conocimiento completo de todas las aplicaciones, pero sí, si ya tienes un conocimiento previo y tienes todos esos atajos, ¿no? Para poder obtener la información que te falta de manera rápida, pues tienes mucho ganado. Sin duda. Nos quedan 2 minutos aproximadamente, esto va volado siempre. ¿Qué nos querías contar un poco, si quieres, a modo resumen, que nos hayamos dejado en el tintero, siempre desde esa perspectiva de seguridad operativa? Porque al final, en otro capítulo hemos hablado de arquitectura de seguridad, hemos hablado de gobierno, de GRC, etcétera, pero yo creo que hemos dado un barniz muy, muy potente y hemos tocado palos, incluso hasta la seguridad física que comentabas al principio, ¿no? De cuál es ese germen, ese origen de cómo arranca dentro de MAFRE la seguridad operativa con la CRA, ¿no? Pero seguramente que nos hemos dejado algo que a lo mejor sea importante recapitular. Hombre, yo creo que ahora mismo estamos ante un... Bueno, ahora mismo no, pero ya podemos decir que estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Y no hablamos solo de la IA, hablamos también de cómo están cambiando tecnológicamente pues prácticamente casi todas las organizaciones, que eso plantea también un reto, ¿no? Sí. Porque estás expuesto a... Tienes que seguir protegiendo lo anterior que tenía la organización y ser capaz de dar cobertura a lo nuevo, ¿no? Eso también te obliga a que tú mismo, en el plano de las operaciones, ser capaz de escalar, ¿no? Que es uno de nuestros principales retos, ¿no? Y tienes que ser capaz de escalar, ¿no? Al mismo ritmo, ¿no? O tratar de hacerlo al mismo ritmo que lo hace la organización, ¿no? Entonces, ya desde como cualquier área de operaciones, pero especialmente por estos condicionantes que te he contado, pues en un área de operaciones hay que tener muy presente la escalabilidad,
y la efectividad. Además, estamos hablando de un área, las áreas de operaciones, donde no importa mucho la media de tus operaciones, pero también importa la efectividad de las operaciones, ¿no? O sea, aquí un solo caso no bien tratado te puede generar pues, un gran incidente de seguridad, ¿no? Con lo cual tienes que jugar con esos equilibrios y al mismo tiempo tienes que ser capaz de escalar, ¿no? Con lo cual, en las áreas de operaciones, con carácter general, pero también en las áreas de operaciones de ciberseguridad, llevamos ya un tiempo tratando de aplicar sistematizaciones y automatizaciones que nos permitan escalar, ¿no? De una manera que vaya en línea con el escalamiento y la escalabilidad del negocio, ¿no? Exacto. Pero todo esto haciéndolo de una forma y manera que además no pierda esa efectividad, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo, por ejemplo, ya hicimos un plan de automatización importante, porque además encima en el ámbito de la ciberseguridad, como todos sabemos, pues existe una gran falta de profesionales de seguridad, con lo cual tenemos que tratar de orientar el conocimiento humano, ¿no? en aquellos sitios donde no podemos, las máquinas no pueden tomar las decisiones, ¿no? Y eso casa perfectamente con esto que he contado del escalamiento y la automatización. Entonces, ya desde hace un tiempo nosotros hemos llevado un plan de automatización que nos ha permitido automatizar tanto en el CERT como en el COAS el 60% de las operaciones, ¿no? Wow. Que bueno, eso daría para otra sí, además lata de conservas, Guillén. Y nos estamos yendo de tiempo, porque sabes que me gusta encajarlo siempre en un tiempo, 30 minutitos, un poquito más hoy, pero oye, merecía la pena alargarlo un poquito. Dani, me gusta siempre cerrar el programa con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que creo que además ilustra perfectamente lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y que dice que siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. En las operaciones de ciberseguridad o de seguridad hay que hacer lo correcto cada segundo del día. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia, y un placer tenerte. Muchas gracias a ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Valley of the Jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.